El miércoles tuvimos una reunión asombrosa, poderosísima. ¿Cuántos estuvieron acá el miércoles? Wow, fue glorioso. Realmente no fue una asistencia muy buena, había poca gente, pero los que vinimos éramos bien ruidosos. Fue poderoso, Dios nos habló. Hay un manto profético que está desatándose a la iglesia y está trayendo palabras muy poderosas. Saludo a toda la gente que nos ve a través de la transmisión, gracias por estar ahí. Un pasaje que leí el miércoles que fue de mucho impacto a mi vida fue Juan capítulo 13. Juan 13 es una parte de la Biblia que yo ya se lo he leído en varias ocasiones, cuando dice que Jesús sabía que Dios le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Después dice, se levantó en el verso 4 de Juan 13, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este cuadro es muy, muy interesante porque siempre que, y lógicamente habla, si usted ve todo el resto del capítulo, está hablando acerca de la actitud de servicio, está hablando acerca de servir a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El hombre más grande que ha pisado la tierra, que fue Jesús, está ahora lavándole los pies a un publicano, a un pescador, a gente, a un incrédulo, a un traicionero. Si usted lo analiza, Jesús le lavó los pies a Judas. Ahí estaba Judas. Si sigue leyendo esos versículos, ahí estaba Judas. Y como un hombre tan grande, tan poderoso, está lavándole los pies a la gente que está cerca de él, a su equipo. Pero el miércoles que yo estaba predicando, nunca lo había visto así, se lo confieso. Pero el miércoles que estaba predicando, el Espíritu comenzó a hablar a mi corazón tan fuerte, era como un fuego que ardía. Por la plática que tiene Jesús con Pedro, dice el verso 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, o sea, estaba lavando los pies a todos. Cuando llegó con Simón a lavarle los pies, Simón le saca los pies, ¿verdad? Yo digo que mínimo pie de atleta traía, ¿verdad? Sí le olían las no, esas yo las inventé, ¿verdad? Dice, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, esta es la palabra clave aquí. Dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Entonces, esa palabra es tan importante por lo que dice el versículo 1. ¿Puedes ponerme el versículo 1 directo? Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, es decir, Jesús está a punto de morir, Él está consciente que está a punto de irse de este mundo, ir al Padre. Entonces, como Él está consciente, todo lo que hace Jesús a partir de ese momento es la preparación para cuando Él se vaya. Entonces, cuando Él dice, esta aclaración del versículo 1 es tan pertinente porque nos deja ver que lo que está haciendo no es algo solamente porque traían sucios los pies, ni es meramente porque Él quería servirles, aunque sí lo es, está mostrando una actitud de servicio, pero esto iba más allá. Dice, regrésame el verso que nos quedamos, que era el 6, el 7, perdón, el 7. Dice, lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero lo comprenderás después. Es decir, lo que yo estoy haciendo ahora es una preparación para lo que viene después, Pedro. Entiéndeme, estoy haciendo un acto profético porque te voy a apostolar a hacer algo. Jesús está tratando de meter a sus discípulos a una dimensión en la cual no habían estado.
¿Sí? Porque hasta ese momento los discípulos dejaron de ser pescadores para ser seguidores de Jesús, eran discípulos. Otro dejó la mesa de los publicanos para venirse y servir a Jesús. Otros dejaron cada uno sus cosas, todos sus asuntos, y vienen y empiezan a ser enseñados por Jesús y comienzan a ser llamados discípulos. Pero Dios quería como que graduarlos, o Jesús quería graduarlos y decirles: miren, pronto me voy a ir, necesito prepararlos. Los comienza a preparar de una manera simbólica, de una manera muy extraña, y les lava los pies porque los está preparando para la misión apostólica a la cual van a ser enviados. ¿Ok? ¿Sí estoy siendo claro hasta acá? Él les está metiendo a una dimensión apostólica. No solo les está mostrando servicio. Esto es más profundo de lo que se ve aparentemente. Esto va más allá. Les está diciendo: Pedro, mira, lo que yo estoy haciendo ahora no lo entiendes. Ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender. Jesús está pasando a los discípulos de ser discípulos a ser apóstoles. ¿Sí sabe que a los discípulos después se les conoció como los apóstoles de Jesucristo? Ok, ¿qué significa la palabra apóstol? Alguien que es enviado a una tarea específica, a un área geográfica específica, con un mensaje específico. Eso es un apóstol. ¿Te has fijado? Esto a lo mejor usted no es consciente. Cuando hablo acerca de las casas apostólicas o cómo establecer una mentalidad apostólica en la iglesia, lo enseño esto. ¿Te has fijado que cuando Daniel está orando y tiene 21 días de ayuno, al día 21 viene un ángel y le dice: Daniel, desde el primer día que empezaste a orar y ayunar, fui enviado con la respuesta, pero se me opuso el príncipe. ¿De qué? ¿Qué es Persia? Es una región geográfica. No, eso está perro, pero no está listo para esta conversación, pero está poderoso eso. Dice: se me opuso el príncipe de Persia. Dice: pero estaba en la batalla y vino otro ángel y me ayudó, y él se quedó peleando y yo vine para darte la respuesta. Y le da la respuesta y dice: me tengo que ir para seguir peleando. Y se regresa. Yo le acabo de decir que los apóstoles son enviados a regiones geográficas. Y a ese ángel se le opuso el príncipe de una región geográfica. A donde el infierno envía demonios, Dios envía apóstoles. Espero que haya aplaudido porque le entendió y no porque otros aplaudieron. Un enviado por Dios a un lugar lo envía para transformar. O sea, cualquiera puede autonombrarse apóstol. ¿Ok? Eso no es problema. Pues si se autonombran pastores, que no se autonombren apóstoles. Pero el autonombrarte apóstol no te da el manto apostólico. Un manto apostólico cae, es precisamente eso. Un apóstol tiene un manto. ¿Qué es? Mira, tú no estás aquí porque yo te caiga bien. A lo mejor te caigo bien, pero no es requisito. A lo mejor a algunos les caigo gordo. No tengo problema. O dicen: mira, todo está bien, nomás que empieza a decir de los Rayados, me cae tan gordo. O empieza a hablar de aquello y me cae, y está bien, no hay problema. Tú estás aquí no por mí, sino por el manto que hay en la casa. ¿Sí me estoy explicando? Porque yo fui enviado a esta región de la ciudad para establecer el reino de Dios, y tú fuiste enviado a ese manto para poder establecer ese manto con mayor fuerza en este lugar. Ok, yo te he dicho esto, acá hay otra, te acabo de aventar una bomba, ¿verdad? Y te voy a aventar otra. ¿Tú sabes lo que es una rema? ¿Qué es una rema? Una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. ¿Qué es un apóstol?
es una rema para el área geográfica donde fue enviado. Ok, no estoy hablando de mí, quiero que me entienda. Estoy diciendo, oye, el pastor anda muy presumidito. No. Estoy hablando de esas veces, okay. Estoy hablando de nosotros como iglesia. Somos una rema para este sector de la ciudad. Tú eres una rema para el lugar donde fuiste colocado, porque hay un manto apostólico que está sobre ti. A donde tú vas a trabajar, a donde tú vas, a donde quiera que tú te conduces, a donde quiera que tú caminas, eres una rema. ¿Qué es? Eres una palabra específica para una persona específica en una circunstancia específica. Sin ti, las personas que están a tu alrededor tal vez ya hubieran muerto. No me entendió o no le ha pasado, yo creo. Tú eres la conexión de esa persona al reino. Tú eres la salvación de esa persona. Tú eres la sanidad de esa persona. Entender el manto apostólico es tan poderoso porque te muestra a ti lo estratégico que eres para Dios dentro del reino en donde quiera que tú estés. Tú no eres iglesia solo cuando vienes aquí. Tú eres iglesia en donde quiera que estás. Eso es reino. Por eso estamos estableciendo la cultura de Jesús acá, para que la cultura de Jesús tú te la lleves a tu casa, que no seas cristiano o no te disfraces de cristiano solo cuando entras a la carpa, sino que seas cristiano en todas partes. Mire, todos los cristianos hacen escándalo porque se disfrazan en Halloween. Ellos se disfrazan de cristianos todo el año, nadie les dice nada. Es broma, no se enoje. Algunos se quedaron así como que. Que por cierto, ayer los Tigres salieron con máscaras de Halloween y mi compadre Chaca no se la puso, ¿verdad? Le iba a escribir, le iba a decir, póntela, hombre, aprovecha, tal. Sí, estaba viéndola a todos y él fue el que me espantó. Dije, no trae máscara. ¿Eh? Cuando la cultura de Jesús es establecida en un lugar, la iglesia se convierte en la respuesta para ese sector de la ciudad. Las cosas comienzan a cambiar en el entorno. Las cosas comienzan a surgir un cambio. Entonces Jesús lo que está haciendo con los discípulos, Eliseo, es meterlos a la otra dimensión. Dijo, está bien, tienen ya un buen tiempo siendo discípulos. Dile a alguien, por favor, dile, qué buen discípulo fuiste, hermano. Dile, qué buen discípulo fuiste. Es un tremendo discípulo de Jesús. Lo sigues, aprendes de él, todo. Dile, pero es tiempo que seas enviado. Es tiempo que dejes de ser un discípulo de Jesucristo y comiences a ser un apóstol de Jesucristo. En el sentido estricto de la palabra, un apóstol de Jesucristo es alguien que fue enviado por Jesús a hacer algo. ¿Cuántos saben que fueron enviados a hacer algo? Entonces, cuando tú eres enviado a hacer algo, entonces hay un manto apostólico sobre ti y es imposible que fracases, es imposible que te vaya mal cuando estás bajo el manto apostólico de Jesús. Entonces, lo que los discípulos están viviendo en ese momento es algo tan trascendental, tan histórico, pero ellos no lo entienden. Ellos no lo entienden. Están en una situación, están sumergidos en una situación tan en ese lugar, en ese momento, que no pueden ver lo que hay más allá. Pero Jesús puede ver más allá y dice, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo comprendes, Pedro. Y luego sigue diciendo, el verso 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es, no quiero que seas un eterno discípulo. Quiero que dejes de ser un discípulo, quiero que dejes de ser un aprendiz y poder tener la confianza de enviarte a hacer algo.
Pero ¿cómo te envío a hacer algo si a la primera te quiebras? Sonríele a la persona que está a tu lado. Si a la primera te tienen que cantar, la niña quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Ya es tiempo de dejar de ser discípulos. Una iglesia con la cultura de Jesús es una iglesia que es seguidora de Jesús, que es discípulo de Jesús, pero llega un momento en que el discípulo se tiene que convertir en apóstol. Estamos en la frontera, iglesia. Esta casa está en la línea divisoria y estamos parados exactamente en la línea que nos separa de seguir siendo discípulos eternos, novatos eternos, aprendices eternos y comenzar a ser enviados por Dios a cumplir una poderosa tarea, a extender el reino de Dios. Pero yo no sé cuántos estén listos para cruzar esa línea. Dicen los predicadores de enlace, los puertorriqueños, yo no sé si estoy predicando a la gente colecta. Uy, ¿vas a seguir siendo un aprendiz? Lógicamente nunca dejamos de aprender. Nunca dejamos de aprender, siempre estamos aprendiendo. Pero una cosa es aprender siendo discípulo o aprender siendo enviado por Dios para cumplir una tarea. Ninguna iglesia que trasciende en la sociedad lo hace siendo discípulos. La iglesia tiene que pasar a ser una enviada, moviéndose en un ámbito apostólico. ¿Ok? Dice, no me lavarás los pies. Dice, no tendrás parte conmigo. Verso 9. Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo laves mis pies. Ya ve cómo son de extremos los Pedros, ¿verdad? Sino también las manos y la cabeza y báñame todo, ¿verdad? Lávame todo. Si de eso se trata, yo quiero estar contigo. Lo que tú me estás diciendo es que, ok, entonces lávame todo. Y Jesús le dice en el verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Por qué? Déjenme le digo, sé porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no están limpios todos. O sea, él sabía que estaba Judas ahí y como quiera le lavó los pies. Dile a la persona que está a tu lado, el que te laven los pies no significa que no eres Judas. Eres Judas pero con los pies limpios. Y luego nos fuimos a Romanos, ¿qué es? ¿10? Romanos 10, 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego aquí es donde se une, Rubén, el pasaje cuando le lavó los pies a este momento. Dice, pero ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? En el verso 14. ¿Y cómo creerán? Se fija cómo se une. Dice, si invocas el nombre del Señor serás salvo. Pero ¿cómo lo invocas si no has creído en Él? ¿Y cómo crees en Él si no has oído de Él? ¿Y cómo oyes de Él si nadie te predica? ¿Y cómo predicas? Vamos, el que sigue. ¿Y cómo predicas si no te envían? ¿Si no te qué? ¿Si no te qué? Haces conmigo. Si no fueres apostolado, si no eres enviado, entonces, ¿cómo pues invocarán? Todo el que invoque el nombre del Señor es salvo, pero no hay gente que vaya y lo haga. Solo la iglesia se está reciclando a sí misma, se está edificando a sí misma, se está compartiendo a sí misma y estamos reciclando información y reciclando. Ahora vamos a tener el diplomado de guerra espiritual. Vamos a tomarlo. Ahora vamos a tener el diplomado de finanzas. Ahora vamos a tener el diplomado de ¿cuáles tomaste tú? Acuérdate, tú me platicaste de homilética y ahora
Y vamos a reciclar toda la información que podamos y le damos una vuelta y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta. Pero el mundo allá afuera se está perdiendo. La gente allá afuera sigue sin conocer. ¿Por qué? Porque el arte de ser iglesia es ser enviado allá para atraer a la gente. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y luego dice algo que el miércoles se cayó la carpa con eso, ¿verdad? Figurativamente. Dice, porque como está escrito en Isaías, creo que es 52:7, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Voltea a ver tus pies, aunque traes zapatos ahorita, pero lo que Jesús estaba tratando de decirle a los discípulos es: los voy a enviar a predicar, los voy a enviar a sanar, los voy a enviar a restaurar, los voy a enviar a hacer cosas que en otro tiempo no se hicieron. A partir de los discípulos hay un cambio bien poderoso, porque en el Antiguo Testamento la unción de Dios estaba sobre una sola persona, y esa persona era la que proclamaba al poder de Dios y el que hacía cosas de Dios. Pero a partir de los discípulos se extiende, se abre el abanico y los envía Él a todos esos 12 a predicar, a hacer lo que Él hacía. Incluso les dice: cosas mayores que yo harán, porque yo voy al Padre. Entonces, ¿por qué está lavándole los pies? Porque los está preparando para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio a toda criatura. En una ocasión escuché al doctor Mike Murdock decir algo, un concepto que me impactó tanto y en estos días ha estado sonando tanto en mi corazón. Él dice que una cosa son los principios de Jesús y otra cosa es la persona de Jesús. Diga conmigo: los principios de Jesús. Ahora diga conmigo: la persona de Jesús. El apóstol Pablo se le conoce como el intérprete divino de la vida de Jesús o de las enseñanzas de Jesús. Si tú quieres saber o conocer los principios de Jesús, tienes que ir a los escritos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo interpretó de manera magistral lo que Jesús enseñó. Pero si tú quieres conocer la persona de Jesús, no debes ir al apóstol Pablo, porque él no lo conoció, él no anduvo con él no caminó con él. Tienes que ir a los evangelios. Entonces, la iglesia, esta es la palabra que yo percibí para compartirle hoy. La iglesia se ha interesado tanto en los principios de Jesús, pero está tan lejos de ser como la persona que era Jesús. Yo lo he mencionado en reuniones anteriores. La iglesia admira tanto al apóstol Pablo que ha pensado que la base medular de la iglesia es el apóstol Pablo. Algunos otros dicen que el apóstol Pedro, por el pasaje que leí también la semana pasada, no recuerdo si fue el domingo o el anterior, donde dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y piensan que fue sobre Pedro. Todavía ayer escuché a alguien decir que había sido sobre Pedro. Me dan ganas de ir a decirle: no es sobre Pedro, es sobre la revelación de quién es Jesús. Le dijo: ¿ustedes quién dicen que soy? Y le dice: bueno, tú eres el Cristo. Le dice. Ahora, hay algo que no le dije la semana pasada que es bien poderoso. Por primera vez se le nombra a Jesús cuando dice: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Primer vez que se le nombra a Jesús como el Cristo, que se le reconoce como el ungido, como el Mesías, que es reconocido por un hombre. Él lo anunciaba, pero no le creían. Pero es primera vez que un hombre lo anuncia como el Mesías. Y luego ahí sucede algo que no lo dije la semana pasada, que es bien poderoso. Le dice: bueno, pues yo a ti te digo que tú eres Pedro. Esa no es. ¿Qué pasaje es ese? ¿Es Juan 9? No, Mateo, ¿qué es? Mateo 19. 16. ¿Quién me está gritando?
16, 16. Es que oigo pero no sé de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Ese es poderoso, esa información. ¿Ya lo tienes? 16, 16. Dijo, respondió pues Simón Pedro y le dijo, ¿quién respondió? Simón. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego dice el siguiente verso. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. ¿Cómo? Diga conmigo, Simón, loco. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Ok, regrésame el verso anterior, el 16, a ver si no lo reborujo, que quiero enseñarle algo interesante. Dice respondiendo Simón Pedro. ¿Quién está escribiendo esto? Lo está escribiendo Mateo después de que sucedió esto. No lo está escribiendo en el momento. O sea, él ya sabía que era Simón Pedro. Pero en ese momento, Simón no era Pedro, era Simón. Le dice, ¿ustedes quién dicen que yo soy? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro. No le entendió. Jesús le está cambiando el nombre a Simón. En el momento que le llega la revelación de quién es Jesús, entonces llega la revelación de quién es Él. Mientras que tú no descubras quién es Jesús, no descubrirás quién eres tú. Dice, yo te digo que tú eres Pedro. De ahí en adelante, ¡pum! Ahora ya no es Simón, ahora es Pedro. Alguien investígueme qué significa la palabra Simón. Lo tengo, pero no sé si sea correcto. ¿Qué significa el nombre de Simón? Pedro significa roca. Simón creo que significa pabilo, como algo ligero, algo débil. Está bien, está bien. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación. ¿Cómo? El que ha escuchado a Dios, Simón, le dice, alguien que escucha a Dios, pero dice, ahora tú eres Pedro, eres roca, eres alguien que es una base medular, que es alguien duro, que es alguien, los discípulos comienzan a descansar sobre Pedro. Él es el representante de la iglesia primitiva una vez que Jesús se va, pero le cambia el nombre. Cuando tú descubres quién es Dios, descubres quién eres tú. ¿Ok? En el momento que te llega a ti la revelación de quién eres tú, de quién es Jesús, perdón, entonces descubres quién eres tú. Ok, entonces la iglesia se ha interesado tanto en las enseñanzas de Jesús, pero ha perdido de vista al Jesús de las enseñanzas. A la iglesia le gusta la enseñanza de prosperidad porque la practica y le funciona. A la iglesia le gusta la enseñanza de lo que Jesús hacía, del servicio, del amor, de cosas, y funcionan, y la iglesia comienza a tener cierto nivel de éxito por practicar los principios de Jesús. El asunto es que se ha olvidado de la persona de Jesús. A veces la iglesia está tan abrazada de los principios, pero está tan lejos de la persona de Jesús. Llegas a un lugar y hay estatutos, hay principios, hay esto es lo que Jesús hacía, esto es lo que Jesús decía, esto es lo que, pero no hay presencia de Dios, no hay revelación de Dios, no hay adoración transformadora, no hay momentos que transformen la vida. ¿Por qué? Porque estás lejos de la persona
de Jesús. Por eso, cuando tú estás cerca de la persona de Jesús, vienen las circunstancias difíciles y no te mueven. ¿Por qué? Porque tú dices, ok, estoy practicando los principios de Jesús, algo salió mal, pero tengo a la persona de Jesús. Es decir, mucha gente ha practicado lo que el romano, el centurión romano, que manda a Jesús traer para que ore por su siervo que está enfermo. Ya cuando está cerca sale y dice, no, Jesús, no soy digno de que entres a mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Qué está buscando él? Los principios de Jesús, pero no quiere a la persona de Jesús en su casa. Entonces, es un centurión romano, pero hoy en día la iglesia practica esto, practica la ausencia de Jesús, piensa que por predicar lo que él predicaba, Jesús está ahí. ¿Ya me está entendiendo a dónde quiero llegar? Piensan que porque Dios envió la palabra y el siervo sanó, piensan que Dios está ahí. No, no quieren nada con Jesús, no quieren nada con su persona, pero sí quieren los beneficios de Jesús. Solo di la palabra y mi siervo sana. ¿Por qué no dice, no soy digno de que entres a mi casa, ni soy digno de recibir un milagro? No hagas nada, Jesús, no soy digno. No se siente digno de abrazar la persona de Jesús, pero sí se siente digno de tomar los beneficios de Jesús. Entonces, hoy tenemos mucha iglesia basada en los principios de Jesús, pero lejos de la persona de Jesús. ¿Perdón? No tienen la identidad de Jesús, no tienen la cercanía de Jesús, no tienen el carácter de Jesús. ¿Cómo sé que Jesús está en un lugar? ¿Cómo sé que no solo los principios los abrazaste, sino también la persona? Porque hay adoración, porque hay revelación, porque el poder sobrenatural está ahí, porque hay comunión, porque no solo es buena enseñanza. Yo puedo leer la Biblia para predicar o puedo leer la Biblia para vivir. Mira, yo voy a decir algo que cuando lo menciono la gente se queda así porque no es muy entendible al inicio. Cuando lo explico ya les vuelve el espíritu. Pero yo les digo, yo no leo la Biblia para predicar. Y la gente dice, entonces, ¿qué lee para predicar? Esa es una herejía. ¿Cómo que no lee la Biblia para predicar? No leo la Biblia para predicar porque la Biblia no es un libro de sermones. Si tú lees la Biblia para predicar, te estás equivocando. Mentores de Casas de Fuego, si ustedes leen la Biblia solo para dar clase, se están equivocando. La Biblia no es un libro de consulta para poder, no son los libros de la preparatoria, de la universidad, de la secundaria, que te dicen, tienes que dar clase. Ay, déjame el estudio. El otro día Seth, mi hijo, me hizo una pregunta. Me dijo, papá, ¿cómo le haces para preparar tus predicaciones? Nunca, nadie en mis 21 años que tengo de servirle a Dios me había hecho esa pregunta. Jamás. Por lo tanto, pues no tenía una respuesta. Le dije, pues, o sea, ¿cómo, hijo? ¿Cuál predicación te refieres? ¿La del domingo? ¿El miércoles? Dice, lo que pasa es que yo batallo mucho batallaba mucho en la prepa cuando me pedían que diera un resumen de algo. Yo decía, ¿qué es un resumen? Pues lo más importante. Dice, pues si está escrito en el libro, pues es importante. ¿Verdad? O sea, si lo tomaron la decisión de escribirlo en el libro, es porque es importante. ¿Cómo me piden que saque lo más importante si todo es importante? Y dije, pues, no encuentro error en tu lógica. ¿Verdad? Es como sacar lo más importante de la Biblia. O sea, tiene un grado de sabiduría lo que me estaba diciendo. O sea, saca lo más importante de la Biblia, pues todo es importante. Por eso la Biblia no tiene que ser leída para dar una clase. Predicar no es sacar un resumen de la Biblia. Predicar es escuchar la voz de Dios
qué es lo que Él quiere decirle a la iglesia en ese día, en ese momento. Yo puedo predicarte hoy lo mismo que prediqué ayer, y hoy es diferente porque hoy es una rema, es una verdad presente, es una verdad para ese día y va a causar. Te pude haber predicado lo mismo ayer. Mira, te hice un resumen de lo del miércoles y entendimos cosas que el miércoles no habíamos entendido. ¿Por qué? Porque es una rema de Dios. Es una palabra de Dios. Entonces, si tú lees la Biblia solo para predicar, estás cometiendo un error grave. Porque ¿qué tal si te preguntan de algo que no leíste? ¿A cuántos les ha pasado? Pero cuando tú lees la Biblia para vivir, no la lees para predicar, sino la lees para vivir. Es un hábito, es una costumbre leer la Biblia. Todos los días lo lees. Entonces tienes muchas cosas para predicar. Cuando yo me siento a preparar lo que voy a predicar, no me siento a ver, Dios, dame la palabra, ¿de dónde saco? No, es de todo lo que Dios me habló en esa semana, de todo lo que Dios trajo a mi mente, ¿qué es lo que debo compartir? De todo lo que leí, ¿qué es lo que debo compartir? Esa es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, el que yo predique de Jesús no significa que Jesús está aquí. Ok, la evidencia, yo les decía el jueves a unas personas, ¿cómo es posible que yo le predique el mismo día a 400 personas y las 400 digan, esa palabra era para mí? ¿Tú crees que yo soy muy listo para poder producir eso? Por muy buen predicador que yo sea, que no lo soy, y estoy consciente de eso, que yo creo que ni predicador soy. Bueno, predico la palabra, pero no estudié para eso, no nada. Pero ¿cómo es posible que yo predique una misma palabra y le sirva a 400 personas que están sentadas, aparte de las que me están viendo en la transmisión? ¿Cómo es posible que suceda eso? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios, no puede ser otra cosa, tiene que ser Él. Entonces esa es la importancia o la diferencia entre predicar de Jesús y tener a Jesús presente en nuestras reuniones. Entre hablar de los principios de Jesús y la persona de Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Entonces hay unos pasajes en Juan capítulo 6, versos 52 al 59. Llévame ya, por favor. Dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Verso 59 dice: estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Es decir, lo que Jesús le está diciendo a la gente, porque hay un versículo en ese mismo capítulo 6, en los primeros versículos, dice: ustedes me siguen porque les doy de comer. Wow, eso fue ofensivo. Eso ofendió a la gente de aquella época. Le dice: ustedes me siguen pero porque les doy de comer. Y le dice: ustedes lo que tienen que hacer es comer mi carne y beber mi sangre. ¿A qué se refería Jesús cuando decía esto? ¿A qué se refería? Ustedes quieren los beneficios de lo que yo enseño, pero no me quieren a mí. Al grado que lo mataron y lo crucificaron porque no lo querían a él,
Sin embargo, disfrutaron de sus milagros, disfrutaron de sus maravillas, disfrutaron de sus enseñanzas, disfrutaron de cosas que nadie más había traído a la humanidad. ¿Sí sabes que antes de Jesús no había habido liberación de demonios? ¿Sí sabías que antes de Jesús nadie había hablado de fe? ¿Sí sabías que hay milagros específicos que solo Jesús pudo hacer o solo a partir de Jesús se pudieron realizar y nunca antes se habían realizado? Sin embargo, no lo querían a Él. La gente gritaba: crucifícalo, crucifícalo, mátalo, no lo queremos a Él. Hoy en día la iglesia está diciendo eso: Jesús, no nos interesa tener comunión contigo, no nos interesa tu presencia, no nos interesa que tú te manifiestes en nuestras reuniones, nomás échanos para acá tu comida. ¿Es el 26? Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comen el pan y se sacian. Wow, y luego todavía les dice: ¿esto les ofende? Les dijo: la niña quiere llorar. Lógicamente lo que les está diciendo es ofensivo, lo que les está diciendo es algo tan fuerte. Ustedes me siguen, pero por lo que yo les doy. Entonces la iglesia hoy en día puede estar cometiendo el error de abrazar los principios de Jesús y mantener de lejos la persona de Jesús. Eso es un error. La carpa de los milagros no es una iglesia que solo abraza los principios. Hey, no estoy diciendo que sean malos, son poderosos. Eso es lo que nos mantiene de pie. Eso es lo que nos hace que podamos ser una iglesia fuerte, una iglesia estable, los principios de Jesús. Pero los principios de Jesús no son nada sin la persona de Jesús. La persona de Jesús es más importante que los principios de Jesús. Porque yo te puedo predicar y tirar rollo 1000 predicaciones y no pasa nada. Pero un buen día que su presencia está aquí y tú pasas a este altar, ¡pum!, tu vida es transformada más que lo que pudiera haber producido 1000 predicaciones. No sabes cuánto gusto me da cuando la gente, ya me paro allá afuera y estoy saludando a los que se van y dicen: pastor, yo quería hablar con usted, pero ya Dios me respondió. Y yo sonrío, le digo: qué bueno, Él aconseja mejor que yo. Tú llegas a la iglesia con preguntas y dices: voy a hablar con el pastor para pedirle un consejo. Pero vienes acá y ni la predicación, ni la alabanza, ni la adoración. Un momento solo, un momento que Dios te tocó, pum, vino y se iluminó tu cabeza, se iluminó tu cerebro y sales y dices: ya no tengo dudas, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé la decisión que debo tomar, ya sé lo que debo decir, ya sé a quién le tengo que hablar, ya sé lo que tengo, porque eso es lo que propicia que la persona de Jesús esté aquí, no solo sus principios. Tenemos que aprender a abrazar la persona de Jesús, comer su carne, beber su sangre. Usted sabe que yo nunca estoy hablando de luchas, de guerras, de ese tipo de cosas, pero constantemente estamos en una lucha de fe. Nuestra guerra espiritual no es con demonios, es contra nosotros mismos. Hay gente que no necesita demonios, ya con el que trae en su cabeza es. Dice el apóstol Pablo que peleemos la buena batalla de la fe. Tú no sabes los conflictos que yo traigo acá. Tú me dices: son los demonios. No, hombre, los demonios esos con una palabra se van. No, estos son conflictos. El tomar decisiones correctas, el decir: ok, ¿cómo le estoy creyendo a Dios por esto? Van a venir recursos, lo vamos a hacer. Y luego todavía voy a ese auditorio y lo veo, digo: madre mía, ¿qué es esto, Dios mío? Esto ya es avaricia, esto ya no es de Dios. Y yo veo, digo: wow, pero te inspira y te desafía. Vamos a llegar allá. Un edificio así en Juárez impactaría a propios y extraños, así como lo hace en aquel lugar que tampoco está tan alivianado la cosa. Y yo veo eso, y es una lucha de fe, es una guerra en la mente, es una guerra, y estás peleando. Es decir, incluso cuando alguien recibe a Cristo en su corazón acá adelante, está entrando en una guerra de fe. Es espiritual todo lo que se hace acá.
es espiritual. Entonces, como iglesia no podemos bajar la guardia y menguar nuestro nivel de adoración. No podemos menguar nuestro nivel de revelación. No podemos menguar nada. ¿Por qué? Porque hay gente, hay cosas que se están oponiendo a nuestra fe. Entonces, como iglesia, nuestras armas no son carnales. ¿Sí sabes que una predicación puede ser un arma carnal? ¿No me entendió? Una predicación, Raquel, puede convertirse en un arma carnal, aunque lo hagas desde un púlpito. ¿Sí me estoy explicando? Si yo predico lo que yo quiero, es un arma carnal. Si yo predico lo que yo creo que tú necesitas, es un arma carnal. Pero si yo predico la revelación de Jesús, entonces se cumple ese versículo que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Adoración, alabanza, predicación, semillas, todo lo que hacemos en el reino son armas espirituales para destruir fortalezas. Mira, es que no entiendes esto. Hasta acá nos quiere llevar el Espíritu. Tú no entiendes que hay gente que está a tu alrededor agazapada esperando que fracases, para decirte: ves, no funciona. ¿Ves de qué te sirve? ¿Ves? Esa es la guerra a la que nos estamos enfrentando todos los días. ¿De qué te sirve tantos años estar ahí? ¿De qué te sirve? No hay ningún problema. Los fariseos siempre van a estar atacando. El problema es que cuando les empiezas a creer. Dijo en el Salmo 73, el Salmo de Asaf, cuando dice: tan torpe era yo que no entendía, que porque tuve envidia de los que prosperaban. Creo que no sé si es el 71 o 73. Dice, hay una conclusión en ese salmo que es poderosa, que quiero que la veamos. Sí, es 71 o 73. Sí, el 73. Quiero que me ubiquen en el verso donde dice: en vano he servido a Dios. Hay una unción poderosa esta tarde. ¿Alguien lo halló? Dieciséis. No, no es el 16. ¿17? Sí, el 13. Ponme desde el 12, por favor, para entender el contexto. Miren lo que está diciendo Asaf. Dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. O sea, está hablando de los que les va bien sin estar cerca de Dios. Y luego dice el 13: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Wow. Y en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Dígale a alguien: Asaf, la niña quiere llorar. Síguele, el verso 15. Si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿En dónde? Hasta que entré a tu presencia, comprendí el fin de ellos. Wow.
no es en vano todo lo que has hecho. Déjame decirte por el Espíritu, no es en vano todo lo que has hecho. No es en vano. Si alguien no valoró lo que tú hiciste, no significa que haya sido en vano. Hay alguien que recompensa más allá de lo que tú te imaginas. Y para este tiempo tú llegaste acá al reino, para ser recompensado por todo lo que has hecho. No es en vano. No es en vano. Ciertamente. Hoy debemos abrazar la persona de Jesús. ¿Puedes hacer conmigo así? Y abrazar la persona de Jesús. Si vamos a lograr impactar y trascender en este municipio, en esta ciudad, es por la persona de Jesús. Los principios de Jesús nos pueden llevar a ser personas prósperas, a ser personas sanas, a ser personas exitosas en el mundo. Pero no hay mayor fracaso que tener éxito en algo que Dios no te mandó a hacer. Le voy a decir algo, abra sus ojos, véame. Le voy a decir algo que Dios me habló a mi corazón en estos días. Cuando Dios me llamó al ministerio, no quiero que salga de ese ambiente. Lo que le voy a decir le va a sacudir el corazón. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía muchos sueños. Sueños guajiros, sueños inalcanzables si usted quiere, pero tenía muchos sueños. Yo quería comprar una casa enorme. Yo quería tener un carro yo, un carro mi esposa, que mis hijos vivieran bien, poderles dar yo a ellos lo que yo no tuve tal vez, poder tener los recursos, la liquidez para poder hacerlo. Estoy hablándole los sueños que tenía antes de servirle a Dios. No tenía nada de eso, pero yo soñaba. Yo soñaba que era un diseñador gráfico exitoso, que tenía una gran computadora. Nunca fui bueno para diseñar, pero me gusta mucho. Y yo me soñaba, yo me veía haciendo todo eso, trascendiendo, ayudando a mi familia. Y cuando Dios me llama al ministerio, yo tuve que renunciar a mis sueños. Y ahora, después de 21 años que tengo sirviéndole a Dios, me di cuenta de algo que no me había dado cuenta, Javi. No renuncié a mis sueños, renuncié a la manera de cómo lograrlos. La religión nos ha pintado un cuadro de que tienes que pagar el precio por seguir a Jesús o por estar cerca de Jesús. Renuncia a riquezas, renuncia a esto, renuncia a aquello, y sírvele a Jesús y vive en la miseria el resto de tu vida. Eso es lo que la religión pinta. Eres cristiano, no puedes aspirar a ser rico, a ser millonario, a ser próspero. Debes renunciar a todo eso. Pero lo que me di cuenta, al servirle a Dios, todavía ciertamente no tengo la casa de mis sueños. Todavía no, pero pronto la voy a tener, o pronto la vamos a tener. Pero a estas alturas, sin lograr, yo creo que ni la mitad de lo que vamos a lograr en nuestra vida, ya tengo más de lo que pude haber soñado antes de servirle a Dios. Ya tengo más de lo que pude haber logrado si no le servía a Dios.
siendo un diseñador gráfico exitoso, no hubiera podido lograr lo que he logrado ahora. No hubiera podido lograr ni la mitad de la influencia que tengo ahora. Entonces me doy cuenta que estar cerca de Jesús, mi hermana Mari, que estar abrazado de la persona de Jesús no es renunciar a tus sueños, Eliud. No sé si me estoy explicando bien. No es que renuncies a tu casa, a tu carro, a ser próspero, a ser bendecido. No, estás renunciando a la manera de cómo lograrlo. Yo pensé que siendo lo que yo quería hacer lo iba a lograr, pero resulta que al renunciar a hacerlo a mi manera y hacerlo a la manera de Dios, he logrado más en menos tiempo de lo que yo pude haber logrado. Cuando tú abrazas a Jesús, voltea con alguien y dile: ¿qué puedes perder? Alguien puede decir: tengo muchas cosas. Bueno, ¿qué puedes perder que Dios no te lo pueda regresar en menos tiempo, con menos esfuerzo? ¿Qué puedes perder? Hoy Jesús está paseando en este lugar y está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón. Solo abraza su presencia, solo abraza su persona. No, Kenia, no moriste a tus sueños. Eddie, no moriste a tus sueños. No, Eliud, no vas a morir a tus sueños. Tus sueños son los sueños de Dios también. A lo que estás muriendo es a la manera en cómo los vas a lograr. Es por fe. Oh. Si alguien quiere venir y hacer lo que muchos están haciendo, venir a postrarse acá al frente, el altar está abierto. Ayúdame. Como que hoy es un día no para ministrar, sino para tocar el corazón de Dios. Tal vez oremos por alguien, pero hoy es un tiempo para que abres tu corazón delante de Dios. Abre tu corazón. Venga, pasen al frente, pasen al frente. Póstrate en su presencia. Si no quieres venir al altar y quieres postrarte ahí donde está, puedes hacerlo. La persona de Jesús está aquí. Ofrecer nada que te pueda sorprender, solo tu corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más